Un audio de 3 minutos que estremeció a México. La madre de Lorena Jacqueline enfrentando cara a cara al hombre que asesinó a su hija. Yo la quería mucho, le dice Juan Antonio mientras le pide que no grite para no levantar sospechas entre los vecinos. Pero lo que no sabías es que Omar García Harfuch tuvo que intervenir personalmente después de que este audio se volviera viral para que las autoridades de Guanajuato finalmente actuaran. Y lo que Harfuch reveló sobre este caso va a exponerte cómo una familia desesperada hizo el trabajo que le correspondía al Estado, mientras la Fiscalía se hacía de la vista gorda durante 12 días con evidencia contundente. 5 de junio de 2025, 10:30 de la mañana. Oficinas de la SSPC Ciudad de México. The Punet Post. Cuando Omar García Harfuch escuchó por primera vez el audio que había grabado la familia de Lorena Jacqueline confrontando a Juan Antonio, supo inmediatamente que estaba ante algo más que evidencia criminal. Era la prueba más devastadora de un sistema de justicia que solo funciona cuando la presión social se vuelve insostenible. Yo la quería mucho. Nada más te pido de favor, no estés gritando. Se escuchaba la voz nerviosa de Juan Antonio pidiendo que la familia no hiciera ruido mientras pegaban carteles de búsqueda en su propio edificio. El mismo edificio donde había asesinado a Lorena, donde había cargado su cuerpo, donde había planeado durante horas cómo deshacerse de los restos. La grabación había sido realizada el 2 de junio por familiares desesperados que llevaban 11 días buscando por su cuenta mientras las autoridades locales aplicaban protocolos burocráticos. No había policías presentes, no había investigadores, no había protección estatal. Solo una familia enfrentando al asesino de su hija con un teléfono móvil como única arma. En ese momento, mientras analizaba cada segundo del audio con peritos federales, Harfuch comprendió que el caso de Lorena Jacqueline había trascendido la criminalidad individual. Se había convertido en símbolo de todo lo que estaba mal con la coordinación entre niveles de gobierno cuando se trataba de casos que requerían respuesta inmediata. Mientras México escuchaba por primera vez las voces quebradas de la familia de Lorena enfrentando a Juan Antonio, Omar García Harfuch ya había tomado la decisión que convertiría este caso en precedente nacional para la intervención federal en investigaciones locales deficientes. El audio, grabado en los pasillos del edificio de Valle del Campestre el 2 de junio por la mañana, revelaba una secuencia de eventos que exponía la dimensión completa de la negligencia institucional. La familia había llegado a pegar carteles de búsqueda en el lugar donde sospechaban que vivía el responsable de la desaparición de Lorena. Si la querías tanto, ¿por qué no ayudaste a buscarla? ¿Por qué no le hablaste a nadie cuando desapareció? Se escuchaba la voz indignada de una familiar. Juan Antonio respondía con evasivas nerviosas, contradicciones evidentes, sudoración audible en su respiración entrecortada. Pero lo más escalofriante del audio no eran las mentiras de Juan Antonio. Era la tranquilidad con que hablaba de Lorena en tiempo presente, como si no supiera que estaba muerta, cuando en realidad él mismo la había asesinado 10 días antes y conocía exactamente la ubicación de su cuerpo enterrado en San Felipe. El análisis técnico que ordenó Harfuch sobre la grabación confirmó patrones de comportamiento que los investigadores locales no habían identificado durante 11 días de investigación. Los cambios en el tono de voz, las pausas largas antes de responder preguntas específicas, las contradicciones sobre cuándo había visto a Lorena por última vez. El último día no estuvo conmigo, decía Juan Antonio en una parte del audio, pero minutos después contradecía su propia versión. Sí estuvo también el 22. Cualquier investigador competente habría identificado estas inconsistencias como señales de alarma que requerían interrogatorio inmediato. Lo más perturbador era que Juan Antonio le pedía constantemente a la familia que no gritara, que no hiciera ruido, que no levantara sospechas entre los vecinos. El mismo hombre que había asesinado a Lorena estaba preocupado por su reputación social mientras hablaba con la familia de su víctima. Te pido por favor no estés gritando, así yo hablo. Se le escuchaba decir con una frialdad psicológica que confirmaba el perfil de sociópata que después establecerían los peritos federales. La grabación también reveló el nivel de desesperación al que había llegado la familia después de 11 días sin respuestas oficiales. No habían ido a confrontar a Juan Antonio por venganza personal. Habían ido porque era la única forma de obtener información que las autoridades no estaban consiguiendo a través de canales oficiales. La mañana del 5 de junio, cuando el audio se viralizó en todas las plataformas digitales mexicanas, Omar García Harfuch convocó a una conferencia de prensa urgente que marcaría un precedente en la coordinación federal para casos de alta visibilidad mediática. Este audio no solo revela una tragedia, revela el abandono del Estado frente al dolor de una familia, declaró Harfuch desde las oficinas de la SSPC. No era solo solidaridad con las víctimas, era una crítica directa al manejo local del caso y una advertencia sobre las consecuencias de la negligencia institucional. Durante la conferencia, Harfuch reprodujo fragmentos específicos del audio ante la prensa nacional. Señaló los momentos clave, las evasivas del sospechoso, la claridad de las preguntas familiares, el nerviosismo evidente, la desesperación de personas que habían sido abandonadas por el sistema.
¿Cómo es posible que una madre, una tía, una prima hayan hecho más que todo el aparato de justicia del estado de Guanajuato?, cuestionó Harfuch. La pregunta no requería respuesta. Era una condena pública al protocolo burocrático que había permitido que un caso con evidencia tan clara se prolongara innecesariamente. El análisis que Harfuch presentó durante esa conferencia incluyó datos técnicos que los investigadores locales no habían considerado. El audio había sido grabado exactamente donde los videos de seguridad mostraban a Juan Antonio cargando el cuerpo de Lorena. La familia había llegado por su cuenta al lugar correcto. Había identificado al sospechoso correcto. Había documentado comportamiento sospechoso correcto. Todo sin ayuda oficial. Todo mientras la Fiscalía de Guanajuato esperaba que se cumplieran 72 horas para activar protocolos de búsqueda. Pero la intervención de Harfuch fue más allá de la crítica. Propuso la creación inmediata de una unidad especializada de reacción rápida ante desapariciones con enfoque en violencia de género. Una célula que operara en tiempo real cuando existieran pruebas audiovisuales, videos, audios, capturas de cámaras para activar operativos inmediatos. No podemos depender de que un caso se haga viral para que las autoridades actúen, declaró Harfuch. La propuesta incluía coordinación directa entre la SSPC y fiscalías estatales cuando casos individuales generaran presión social significativa sin esperar canales burocráticos tradicionales. La presión surtió efecto inmediato. Horas después de la conferencia de Harfuch, la Fiscalía de Guanajuato emitió su primer boletín oficial confirmando que el cuerpo hallado en San Felipe era de Lorena Jacqueline, que Juan Antonio continuaba bajo detención preventiva y que se analizaba una recalificación del delito de homicidio a feminicidio agravado. Pero para Harfuch, la respuesta tardía de las autoridades locales solo confirmaba su diagnóstico. El sistema requería supervisión federal constante para funcionar eficientemente, especialmente cuando se trataba de casos que exponían deficiencias estructurales en la procuración de justicia local. Cuando Omar García Harfuch analizó paso a paso todo lo que había hecho la familia de Lorena durante los 12 días de búsqueda, confirmó que habían ejecutado una investigación más competente que los agentes oficiales asignados al caso. La cronología era devastadora para las autoridades de Guanajuato. La familia había conseguido los videos de seguridad que mostraban a Juan Antonio cargando el cuerpo. Habían identificado inconsistencias en sus declaraciones. Habían documentado el patrón de acoso previo. Habían localizado su domicilio exacto. Habían confrontado al sospechoso y grabado evidencia de su comportamiento evasivo. Todo por su cuenta. Todo sin recursos oficiales. Todo mientras los investigadores locales esperaban órdenes judiciales para solicitar las mismas grabaciones que la familia había conseguido hablando directamente con el administrador del edificio. El audio del 2 de junio era solo la culminación de 11 días de trabajo investigativo familiar. Jessica, prima de Lorena, había pasado días vigilando el edificio de Valle del Campestre, hablando con vecinos, documentando movimientos sospechosos, convenciendo al administrador de mostrarles las grabaciones del 22 de mayo. Nosotras conseguimos los videos, nosotras lo confrontamos, nosotras entregamos todo, pero si no fuera por las redes sociales, a mi hija la habrían olvidado en una zanja, declaró la madre de Lorena durante una entrevista que Harfuch citó textualmente en su conferencia. La familia había entregado evidencia específica desde el 24 de mayo, nombres, horarios, ubicaciones, descripciones del patrón de acoso, señales de obsesión y control que Juan Antonio había mostrado hacia Lorena durante meses. Pero la Fiscalía no activó el protocolo ALBA hasta el 27 de mayo, 5 días después de la desaparición. Y solo tras la presión mediática generada por la viralización del audio y los videos que la propia familia había conseguido y difundido. Harfuch utilizó este caso para exponer un problema sistemático en la coordinación entre niveles de gobierno. Las fiscalías estatales tenían recursos, tecnología, personal especializado, pero aplicaban protocolos burocráticos que perdían tiempo crucial cuando se trataba de casos con evidencia inmediata. Si una cámara muestra el horror, no hay excusa para que el Estado no lo detenga, declaró Harfuch durante una entrevista en cadena nacional posterior a su conferencia. El proyecto que propuso llevaba el nombre de Ley Lorena Jacqueline y establecía que pruebas audiovisuales como videos de cámaras, grabaciones de audio o transmisiones en vivo tuvieran valor jurídico inmediato en los primeros momentos de una desaparición. El objetivo era eliminar la espera burocrática que había caracterizado el caso de Lorena, permitir activar operativos sin necesidad de órdenes judiciales cuando existiera evidencia visual clara de actividad criminal. El proyecto fue respaldado inmediatamente por colectivos feministas, legisladoras, académicos y miles de ciudadanos que habían seguido el caso a través de redes sociales. No se trataba solo de castigar a Juan Antonio, se trataba de cambiar la forma en que el sistema respondía ante cada caso de desaparición o feminicidio. La propuesta de la ley Lorena Jacqueline, que presentó Omar García Harfuch,
Trascendía el caso individual para establecer un marco legal que priorizara la respuesta inmediata sobre los procedimientos burocráticos cuando existiera evidencia audiovisual de actividad criminal. El proyecto contemplaba 3 ejes fundamentales que Harfuch había identificado como deficiencias críticas expuestas por el caso de Lorena. Primero, valor jurídico inmediato para evidencia audiovisual sin necesidad de órdenes judiciales específicas. Segundo, coordinación automática entre niveles de gobierno cuando casos individuales generaran presión social significativa. Tercero, protocolos de protección para familias que decidieran confrontar directamente a sospechosos. No puede ser que las familias tengan que convertirse en investigadores para que el sistema funcione, declaró Harfuch durante las mesas de trabajo que organizó con legisladores federales. No puede ser que necesitemos audios virales para que se arresten sospechosos con evidencia clara. No puede ser que la presión federal sea necesaria para procesos que deberían ser automáticos. El análisis jurídico que acompañó la propuesta incluía estadísticas devastadoras para la credibilidad del sistema. En Guanajuato se registraban 159 casos de feminicidio en los primeros 4 meses de 2025, concentrando el 21.6% del total nacional. Era la entidad más peligrosa para las mujeres en todo México. Pero casos como el de Lorena demostraban que el problema no era solo la incidencia criminal, sino la respuesta institucional. Recursos ilimitados para investigaciones post-mortem, pero parálisis institucional para prevenir tragedias que podrían evitarse con investigación competente desde el primer día. La propuesta de Harfuch establecía que cuando existieran grabaciones de audio donde familiares confrontaran directamente a sospechosos, como en el caso de Lorena, las autoridades estarían obligadas a activar protocolos de protección inmediatos y a reclasificar la investigación como prioritaria sin esperar procedimientos burocráticos. El respaldo político fue inmediato y bipartidista. Colectivos feministas que habían seguido el caso reconocieron que Harfuch había convertido la indignación social en propuesta legislativa específica. Legisladoras de todos los partidos se sumaron al proyecto después de escuchar el audio completo donde la familia confrontaba a Juan Antonio. Pero la medida más concreta que implementó Harfuch fue la creación inmediata del protocolo audiovisual para casos de desaparición. A partir del caso de Lorena, cualquier fiscalía estatal que recibiera evidencia audiovisual clara de actividad criminal tendría comunicación directa con equipos de la SSPC para coordinación inmediata. No era la solución ideal, pero era la solución posible mientras se aprobaba el marco legal completo. Harfuch había aprendido del caso de Lorena que esperar procesos legislativos largos significaba más familias abandonadas por el sistema, más víctimas que solo obtenían justicia cuando sus casos se volvían virales. El primer caso en aplicar el protocolo audiovisual se está registrando ahora mismo en Michoacán, donde la familia de una joven desaparecida había grabado comportamiento sospechoso de su expareja. La coordinación inmediata entre la SSPC y la Fiscalía Local permitió localizar a la víctima con vida en menos de 48 horas. Durante la audiencia de vinculación a proceso de Juan Antonio, celebrada de manera virtual y privada el 6 de junio, el audio donde la familia lo confrontaba se convirtió en evidencia central para establecer el patrón de engaño y manipulación que había caracterizado su comportamiento durante los 12 días posteriores al asesinato. Los peritos federales que analizaron la grabación por orden de Harfuch identificaron 5 indicadores técnicos de comportamiento engañoso que confirmaban las sospechas familiares. Cambios de tono al responder preguntas específicas sobre la última vez que vio a Lorena. Pausas largas antes de proporcionar información que debería haber sido inmediata. Solicitudes constantes de que la familia no hiciera ruido o no levantara sospechas. Pero el elemento más devastador del análisis técnico era la tranquilidad psicológica que mostraba Juan Antonio al hablar de Lorena en tiempo presente. Yo la quería mucho, repetía en el audio, como si hablara de una persona viva, cuando en realidad conocía exactamente las circunstancias de su muerte y la ubicación de su cuerpo. Durante el interrogatorio que siguió a su detención, Juan Antonio había proporcionado información específica sobre dónde había enterrado a Lorena, en un sembradío entre León y San Felipe, comunidad Santa Ana del Conde, cerca de unos arbustos grandes. Las autoridades localizaron el cuerpo exactamente donde él indicó, confirmando que había mentido deliberadamente durante toda la confrontación grabada por la familia. El contraste entre su comportamiento en el audio del 2 de junio y su confesión del 3 de junio exponía el nivel de frialdad psicológica necesario para mantener esa farsa. Juan Antonio había hablado con la familia de Lorena, sabiendo que ella estaba muerta, sabiendo que él la había matado, sabiendo dónde estaba enterrada, y aún así había fingido preocupación por su paradero. Los psicólogos forenses que evaluaron a Juan Antonio por orden de la SSPC confirmaron trastorno antisocial severo. Veía a Lorena como un objeto que le pertenecía, no como una persona con autonomía y derechos. Su incapacidad para aceptar el rechazo romántico había escalado hasta violencia letal, pero su comportamiento posterior mostraba cero remordimiento.
Juan Antonio fue formalmente acusado de feminicidio agravado por premeditación, alevosía y encubrimiento. En Guanajuato, estos cargos pueden resultar en sentencias de hasta 60 años de prisión. Su abogado intentó argumentar crimen pasional, pero la evidencia del audio familiar demostraba capacidad de manipulación y engaño que contradecía cualquier defensa basada en pérdida de control emocional. Los videos virales que mostraban a Juan Antonio cargando el cuerpo, la confesión detallada sobre la ubicación de los restos, las herramientas encontradas en el lugar del entierro, el patrón de acoso documentado por la familia, los mensajes falsos enviados desde el teléfono de Lorena y especialmente el audio donde fingía ignorancia sobre su paradero, constituían evidencia abrumadora. Durante su primera audiencia presencial, Juan Antonio permaneció completamente inmutable. No volteó a ver a la familia de Lorena cuando reprodujeron fragmentos del audio. No mostró emoción cuando leyeron los cargos. No reaccionó cuando describieron el estado del cuerpo encontrado en San Felipe. Un mes después de que el audio se volviera viral, Omar García Harfuch ya está implementando el precedente nacional para la coordinación federal en casos de alta visibilidad mediática. El protocolo audiovisual que está implementando Harfuch a partir del caso de Lorena ya se está aplicando en 12 entidades federativas donde fiscalías locales han solicitado apoyo de la SSPC para casos con evidencia audiovisual clara. La respuesta promedio había disminuido de 72 horas a 12 horas cuando existían grabaciones de familiares confrontando directamente a sospechosos. Los cambios implementados en Guanajuato fueron inmediatos y permanentes. Se redujo de 72 a 24 horas el tiempo para activar búsquedas oficiales cuando existiera evidencia audiovisual. Se estableció comunicación directa con equipos de la SSPC para casos con video o audio que documentaran comportamiento sospechoso. Se crearon protocolos específicos para proteger a familias que decidieran confrontar directamente a sospechosos. Pero sobre todo, el caso de Lorena se había convertido en símbolo de algo que millones de mexicanos habían intuido pero nunca habían visto confirmado tan claramente. Cuando hay presión real, cuando funcionarios como García Harfuch presionan directamente, cuando la atención mediática se vuelve insostenible, la justicia sí puede llegar. El audio donde la familia confrontaba a Juan Antonio se había convertido en evidencia de que la información puede estar ahí esperando, pero si las autoridades no la buscan activamente, nunca se encuentra. Las familias no pueden depender de que el sistema funcione automáticamente. Tienen que investigar, presionar, documentar, hasta que alguien los escuche. La ley Lorena Jacqueline está siendo presentada formalmente en el Congreso con el respaldo de 300 legisladores de todos los partidos. Su aprobación era prácticamente segura, pero Harfuch sabía que las leyes no cambian automáticamente la cultura institucional. Se necesitaba supervisión federal constante para garantizar que los protocolos se aplicaran eficientemente. Fernando Morales, padre de Lorena, había utilizado su tiempo en audiencias públicas para hacer una declaración que resumía el sentimiento de millones de mexicanos. Nadie nos ayudó cuando la buscábamos viva. Tuvimos que grabar nosotros mismos al asesino de nuestra hija para que alguien nos hiciera caso. Si eso no expone lo que está mal con el sistema, entonces nada lo van a hacer. La pregunta que había planteado durante la conferencia del 5 de junio seguía vigente. ¿Cuántas mujeres más tenían que desaparecer mientras las autoridades locales aplicaban protocolos burocráticos en lugar de investigar activamente? ¿Cuántas familias más tenían que convertirse en investigadores porque no confiaban en que el sistema trabajara con la urgencia necesaria? El nombre de Lorena Jacqueline Morales Valencia ya no era solo el de una víctima más del feminicidio en México. Era la prueba de que sí se puede conseguir justicia, pero solo cuando se combinan familias que no se rinden, evidencia que se vuelve viral, ciudadanos que presionan en redes sociales y funcionarios federales que convierten la indignación social en política pública específica. Apenas días después de que el audio se volviera viral, la voz quebrada de la madre de Lorena confrontando a Juan Antonio ya está resonando en cada conferencia de prensa donde Harfuch presenta los avances del protocolo audiovisual que está implementando en tiempo real. No era solo el recuerdo de una tragedia individual. Era el recordatorio permanente de que detrás de cada estadística de feminicidio hay familias que merecen respuesta inmediata, no protocolos burocráticos que pierden tiempo crucial. El caso había demostrado que cuando las instituciones fallan, las familias mexicanas tienen la fortaleza necesaria para hacer el trabajo del Estado. Pero también había demostrado que esa fortaleza no debería ser necesaria si el sistema funcionara como debería desde el primer día. Harfuch había aprendido que los casos individuales pueden ser más efectivos que las estadísticas generales para cambiar políticas públicas. La voz de una madre preguntando, ¿por qué no ayudaste a buscarla?, había logrado más transformaciones institucionales que cientos de reuniones técnicas sobre protocolos de búsqueda.
El audio de 3 minutos había expuesto en tiempo real todo lo que estaba mal con la coordinación entre niveles de gobierno, pero también había mostrado todo lo que estaba bien con el instinto de supervivencia familiar y la capacidad de organización social cuando la indignación se canaliza correctamente. La diferencia entre justicia tardía y justicia eficiente a menudo depende de que funcionarios como García Harfuch conviertan la presión social en política pública concreta, que no permitan que la incompetencia local se normalice, que entiendan que casos como el de Lorena trascienden la criminalidad individual para convertirse en símbolos de transformación institucional necesaria. La verdad completa sobre el audio donde la familia de Lorena Jacqueline confrontó a su asesino ya está expuesta. Una grabación de 3 minutos que reveló no solo la frialdad de un feminicida, sino la negligencia sistemática que permitió que un caso con evidencia clara se prolongara 12 días hasta que la presión social obligó al sistema a funcionar. Pero esta historia trasciende el caso individual. Es la prueba de que familias mexicanas están dispuestas a hacer el trabajo del Estado cuando las instituciones fallan, pero también es la evidencia de que funcionarios como Omar García Harfuch pueden convertir esa desesperación en política pública que transforme la forma en que el país responde ante casos similares. Si crees que audios como el de Lorena necesitan seguir exponiendo las deficiencias del sistema hasta que la justicia sea eficiente desde el primer día, suscríbete inmediatamente a este canal y activa la campanita de notificaciones. Cada semana revelamos cómo casos individuales están cambiando protocolos nacionales de seguridad cuando hay coordinación efectiva entre niveles de gobierno. Comparte este video para que más personas entiendan que la justicia en México no es automática, pero sí es posible cuando hay familias que no se rinden, evidencia que se vuelve viral y funcionarios federales que convierten la indignación social en transformación institucional. La memoria de Lorena merece que sigamos exigiendo que ninguna familia tenga que grabar por su cuenta al asesino de su hija para obtener justicia. Comenta abajo si escuchaste el audio completo donde la familia confronta a Juan Antonio y cuál fue tu reacción al escuchar la frialdad con que respondía sabiendo que él había matado a Lorena. Y quédate pendiente porque la próxima semana revelaremos cómo García Harfuch está aplicando el protocolo audiovisual en otros estados donde familias han grabado evidencia similar sin obtener respuesta inmediata de las autoridades locales. La diferencia entre una familia abandonada por el sistema y una familia que obtiene justicia a menudo depende de funcionarios como García Harfuch, que entienden que casos como el de Lorena van más allá de la criminalidad individual para convertirse en oportunidades de transformación institucional. Suscríbete ahora y mantente informado de cómo casos que comienzan con audios virales están cambiando la forma en que México responde ante la violencia de género.